Las adicciones. Bueno, las adicciones se pueden pensar como una enfermedad. Desde hace muchos años la Organización Mundial de la Salud determinó que era una enfermedad, que tiene sus propios síntomas, sus propios signos, y por lo tanto se puede pensar que es una enfermedad. Sin embargo, el concepto de enfermedad ha sido a veces malentendido, y si quieres un poquito más adelante toco como el peligro de malentender el concepto de enfermedad. Sí. La enfermedad de la adicción tiene principalmente, hay muchas formas de diagnosticarla, ¿no? Los psiquiatras la diagnostican de otra manera, los psicólogos a veces de otra, pero los adictólogos utilizamos casi siempre dos síntomas médicos para diagnosticarla y 4 síntomas psicológicos. El primero de los síntomas médicos es la tolerancia. ¿Qué quiere decir la tolerancia? La necesidad de consumir cada vez más sustancia para obtener el mismo efecto. Puede ser más sustancia o con mayor frecuencia, ¿no? Esto quiere decir el que empieza consumiendo una vez por semana, cada vez va a necesitar consumiendo con mayor frecuencia, o sea, más veces por semana y más cantidad. A ver, ¿de qué tipos de adicciones estamos hablando? Porque eso creo que es importante definirlo. Mira, principalmente estoy hablando de adicción a alcohol y drogas. Aunque el alcohol es una droga legal, pero normalmente se clasifica así, como adicción a alcohol y drogas. El concepto de adicción se ha popularizado bastante, y hay adicción, se puede pensar en la adicción a la comida, al ejercicio, al sexo, al juego. Hay muchas otras adicciones, pero cada una se tiene que pensar como por separado, no son todas iguales. ¿Por qué hablan tanto de adicciones a otras cosas? Porque el modelo de adicciones que rehabilita a tanta gente y que ayuda a tanta gente, que es el de los 12 pasos, se replica para otros diagnósticos. A veces funcionan y a veces no tanto, ¿no? Pero la verdad es que los 12 pasos para lo que más han funcionado es para alcohol y drogas. Te decía, el primero es la tolerancia, la necesidad de consumir más cantidad, con más frecuencia para obtener el mismo efecto. O a veces ya ni el mismo efecto, tienen que porque las primeras ocasiones en que se consumen ciertas drogas te pueden dar un placer y un rush que después ya no obtienes nunca, ¿no? O sea que una vez que pruebas esa sustancia, tienes ese rush y que nunca más puedes volver a tener a pesar de lo que consumes. Puede ser. Hay personas que padecen la adicción que reportan eso, ¿no? Que te dicen, la tercera vez que consumí cocaína sentí algo increíble y nunca más lo volví a sentir. El segundo síntoma es la supresión. El síndrome de la supresión es otro síntoma médico y es como la muestra corporal de que nuestro sistema nervioso central ya está habituado a la sustancia que estamos consumiendo. O sea, que el cerebro ya se adaptó a esa sustancia y ya la necesita. Si tú se la quitas, va a tener una reacción. ¿Qué reacción es? Normalmente es una reacción opuesta al efecto que te da la sustancia. Por ejemplo, si yo consumo cocaína, en el efecto de la cocaína voy a sentir mucha euforia, voy a sentir mucha seguridad, voy a estar muy contento. ¿Qué voy a sentir en la supresión? Depresión, paranoia. Inseguridad. Toda la paranoia que hay en la cocaína. Si yo consumo heroína, que a lo mejor siento una relajación enorme, un placer como de quedarse dormido, pues, ¿qué va a pasar en la supresión? Voy a tener todo el cuerpo tenso, me duelen las articulaciones. Siempre en el síndrome de supresión nos va a cobrar, digamos, lo que nos da, el efecto que nos da la sustancia. Estos son los 2 síntomas médicos y el DSM-4 parte de estos síntomas. Los 4 síntomas psicológicos son: el primero, la obsesión. Una persona que tiene una adicción no puede dejar de pensar en el consumo, no puede dejar de pensar en la sustancia. ¿Cuánto alcohol va a haber? ¿Va a haber alcohol en la fiesta? ¿Cuándo voy a tomar? ¿Cuándo no voy a tomar? A veces no solamente es quiero tomar, a veces es lo voy a controlar, voy a tratar de no tomar. ¿Seré alcohólico o no seré alcohólico? ¿Tengo o no tengo un problema? ¿Tengo solamente mala copa? Pero la obsesión implica como muchos pensamientos y mucha energía alrededor de eso. Alrededor de cuánto consumir. O sea, ¿qué tanto en tu día ese pensamiento está alrededor del tema? Exactamente. En tu día o en tu vida completa, ¿no? El segundo síntoma, y yo creo que es el más importante, yo podría decir que es el síntoma neural de esto, es la pérdida de control. ¿Qué quiere decir la pérdida de control? No poder controlar qué cantidad tomas o qué cantidad consumes, pero tampoco lo que haces estando intoxicado, ¿no? Porque el descontrol tiene
ahora sí que tiene grados, ¿no? No es lo mismo intoxicarte y tener mucha alegría y estar muy eufórico y pasarla bien, que intoxicarte y cometer una indiscreción, perder el control de los impulsos. A veces la agresividad aquí juega un papel fuerte, ¿no? En el control de los impulsos. Normalmente en el control de los impulsos, cuando se pierde el control de los impulsos, hablamos de los impulsos sexuales y agresivos, ¿no? Que es lo que se despliega de una forma pues, muy fuerte. Pero el síntoma más importante es el alcohólico o el paciente que tiene un problema con el alcohol va a tomar y no puede parar, no puede decidir. No hay voluntad. No hay voluntad y no está mintiendo. Bueno, puede ser que esté mintiendo, pero en esencia cree que lo va a controlar. Él sí dice la última y nos vamos. Él dice una más y ya, pero no puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo se lo pide. Y bueno, hay muchísimas explicaciones a nivel neurológico que hoy sabemos de cómo es que la sustancia pide mayor sustancia. Esta es la pérdida de control, que te digo que es el síntoma pues, de los más importantes. El tercer síntoma psicológico es el consumo a pesar de las consecuencias adversas. O sea, a pesar de que has tenido consecuencias por consumir, lo vuelves a hacer. Sí, uno pensaría que uno busca la calidad de vida, estar bien, ¿no? Como que eso sería la tendencia natural, ¿no? El bienestar. Y sin embargo esto, al final del día, no te genera consecuencias positivas, sino te genera un malestar, no tanto físico, emocional, familiar, a muchos niveles, ¿no? Claro. Lo que yo a veces pongo como ejemplo es, los seres humanos normalmente, si tocamos algo caliente, jamás lo volvemos a tocar, ¿no? Sí. Basta con saber una vez que esto está caliente para que en automático no lo vuelvas a hacer. La persona que tiene un problema de adicción tiene consecuencias, tiene accidentes, a veces pierde a su familia, pierde negocios, pierde familia, está deprimido y no alcanza a ver que el problema es la sustancia. Que eso tiene que ver con el cuarto síntoma, ¿no? Que es la negación. Pero en el tercero lo vuelve a hacer, lo sigue repitiendo, no aprende de la experiencia. Esto genera muchísima frustración en la familia, porque dices, es que no puede ser que no entienda, o sea, está viendo y no ve, ¿no? Pero está todo dice, tan no es claro. un tema de voluntad. No es un tema de voluntad. Entonces no es como que no quiere, porque hay mucha, pues hay mucho tema ahí en cuanto dicen, es que, ¿cómo puede ser que no quiera y no está viendo lo que está pasando, las consecuencias que está teniendo, la familia que ya perdió, la casa que ya perdió? ¿Qué pasa? Y es ahí donde entra esta parte neurológica, en donde no es ahí que pasa. Hay toda una explicación atrás, que es donde esta información va a ser muy valiosa cuando, bueno, todos tenemos, yo creo, gente a nuestro alrededor que está en alguna adicción y que podemos no juzgarlo, entenderlo y desde ahí se trata multidisciplinariamente por eso. Claro. Porque desde ahí puedes generar esta compasión, esta empatía y ver que no es un tema de voluntad, porque la gente que es muy ordenada, muy organizada, que tiene voluntad y una vida que funciona, le es muy difícil entender a los adictos. Claro, y hay muy mucho difícil. juicio desde ahí. Y cuando tú lo tratas desde este lugar en donde entiendes pues que es una enfermedad, que hay temas neurológicos que hoy en día gracias a los estudios podemos saber, entonces se trata diferente. Se trata diferente y lo complicado es el cuarto síntoma. A ver. Hay una distorsión en el pensamiento de la persona que tiene un problema de adicción. Y lo principal de esta distorsión es la negación. Esto es lo que hace complicadísimo, ¿no? A una persona le dicen, ¿tienes diabetes? Y pues lo puede negar un día, dos, va a pedir una segunda opinión, pero al final le cree al doctor. Y sigue un tratamiento. Y Entonces, sigue hay un un tratamiento, diagnóstico y hay un tratamiento. O no lo sigue, pero sabe que tiene diabetes y, Claro. y lo acepta. O sea, Exacto. a lo mejor no lo asume y no se responsabiliza, Al total. pero lo sabe. Sí. Sí. Y en el paciente adicto no. El paciente que tiene un problema de adicción no lo acepta. ¿Qué tiene que pasar para que puedan aceptar? Porque hay un cierto grupo de adictos que finalmente se recuperan, y se recuperan porque llegan a este paso de la aceptación. Tienen que hacer algo que se llama conciencia de enfermedad. Esto de hacer conciencia de enfermedad es justamente poder unir el dolor que tengo en mi vida y las consecuencias que tengo con el consumo de alcohol. Muchas veces en las clínicas, la confrontación, en las clínicas de rehabilitación, la confrontación con las consecuencias de la adicción que tiene la persona son muy fuertes. Se usa mucho la confrontación justamente por eso, porque
la persona puede decir, pero no tiene nada que ver, o sea, a mí no me corrieron del trabajo por esto, a mí me corrieron porque mi jefe me tiene envidia, ¿no? Y de verdad lo creen. Y de verdad lo creen. O el problema no es que yo me emborracho, el problema es que mi esposa llegó y me grita, ¿no? Claro. Esa es la distorsión. Sí. Entonces hay que hacer una conexión entre el dolor que tengo y poder conectar. El dolor que tengo y el sufrimiento que tengo tienen que ver con el consumo. En eso deben de estar enfocadas las clínicas. Las clínicas en un tratamiento que le llamamos tratamiento primario para hacer conciencia de enfermedad tienen que lograr justo eso. Ponerle al paciente enfrente las consecuencias de su consumo para que él después pueda decidir, porque al final eso es algo importante. La conciencia de enfermedad no es algo que se va a dar automático y por lo tanto vas a consumir menos. Dejar de consumir es una elección consciente. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí hay voluntad. Sí. Entonces esto es muy importante porque te responsabilizas al unir todas estas situaciones, sí, al concientizarlas, al asumirlas y al responsabilizarte. Sí. Entonces son varios pasos, sí, en los que ahí sí hay voluntad. Sí. Entonces esto es maravilloso porque bueno, ahí sí estamos hablando de una responsabilidad propia del paciente en donde él sí puede curarse. Sí, donde él puede detener el consumo. Exactamente. ¿No? Sí, porque hay un tema que nunca se cura un adicto, por eso es que no puede volver a consumir. ¿Qué opinas de esto? Bueno, esto es un tema muy polémico y muchas veces mal entendido. Okay. No se cura porque no puede volver a consumir porque la parte neurológica no se recupera, por decirlo así. Okay. Aunque tenga muchos años sin consumir, si vuelve a consumir, va a perder el control de nuevo. Okay. Pero toda la parte, digamos, psicológica sí se recupera. No se recupera la parte del sistema nervioso central, por decirlo así, pero toda la parte psicológica, la autoestima, la capacidad de funcionar, todo eso sí se recupera. La resolución de problemas, los y vínculos. A veces los que no están de acuerdo en el concepto de enfermedad, justo lo que defienden es decir, ¿por qué le vas a decir a alguien que está enfermo toda la vida? Claro. ¿No? Pero es algo ahí no muy bien entendido. Cargar con esto a lo mejor habría que redefinir la palabra, porque cargar con la emoción que genera el pensamiento de decir estoy enfermo y voy a ser un enfermo toda la vida, podría generar otras situaciones. Claro, sin embargo, hay que explicarlo correctamente, porque también saber que están enfermos muchas veces les da paz. Sí, es lo que detiene. Mucha gente dice, sí. Ok, ya entendí. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la clínica que los pacientes cuando llegaban y decían, tengo una adicción, se calmaban muchas veces. ¿Por qué? Porque aceptaban y entendían pues, la locura que estaban viviendo, ¿no? Si estoy viviendo una locura y de repente hay alguien que me explica y que me dice, a ver, no es que estás loco, es que tienes un problema, sí, no puedes parar, no tiene que ver con tu voluntad, ¿no? Es que es poner en palabras, ¿no? Pues, y la importancia de la palabra, de ponerle palabras a lo que está pasando. Sí. Y fíjate, yo tengo una pregunta. ¿Por qué cierto grupo de personas cae en la adicción y otras no? ¿Qué se ha visto a través de los estudios que genera en una persona que pueda acabar en la adicción a pesar, por decir, hay un grupo de amigos? Sí. Que igual van al mismo antro, al mismo lugar, con la misma frecuencia y toman la misma cantidad. ¿Por qué habría ciertas personas que acabarían en una adicción y otras no? No sabemos. O sea, no hay una respuesta. No, tiene que haber, bueno, con tolerancia a la frustración, sí, con la familia, con los vínculos. O sea, hay muchas cosas. Hay muchas cosas, pero nada ha sido concluyente. Si hubiera ya ¿Es un tema de suerte? Es algo no, es algo multifactorial. Exactamente. Eso es lo que me gustaría que expliques un poquito. ¿Cuáles son todos esos factores? Porque hoy sabemos mucho de la adicción, pero muy poco de la prevención. Muy poco de la prevención. Entonces es lo que a mí también me gustaría como meterlo un poquito más a la prevención, porque ya que estás en la adicción, es como cuando rompes un florero. Volver a ponerlo en cachitos es muy difícil. Claro. Pero conservar ese florero podría ser mucho más fácil. Claro. ¿Por qué no le meten más a la prevención en vez de estar tan enfocados en la adicción? ¿Qué está pasando? Bueno, hay muchos motivos por el cual no se pone tanta energía en la prevención. Exacto. Uno de ellos es que la prevención no ha resultado tan efectiva como hubiéramos querido. La prevención, si bien existen buenas campañas y muy buenos preventólogos, la adicción corrió mucho más rápido que lo que la prevención pudo hacer. ¿Sí? Okay. O sea, no hemos tenido muestras claras de que la prevención prevenga. Sí, okay. Sin embargo, ahora
se han hecho, o sea, hay estudios un poco más recientes, Sí. y todo el trabajo que tiene que ver con el apego es algo que sí está demostrando algo de resultados. El apego no tanto materno. El apego, lo que tiene que ver con el apego Emocional, o sea, de sí. la mamá con los niños. O sea, porque yo estaba escuchando de Monte Fénix, estaba leyendo un artículo de Monte Fénix que decía, la educación y la prevención comienzan en la escuela, en preescolar, y se trabaja desde la casa, desde la comunidad y desde la escuela. Sí. O sea, son esas tres situaciones. Sí. Pero me llamó mucho la atención que dijera que se empieza en preescolar, que tendrían que hacerlo como una materia desde preescolar, primaria, secundaria, prepa, ¿no? Que de alguna manera Sí. es una educación que tiene que venir desde que los niños son chiquitos. Y la educación no tiene que ser, vamos a enseñarle lo que son las adicciones a los niños de preescolar. Exactamente, hablo de valores. Tiene mucho que ver con de el cuidado al emociones. cuerpo. Exactamente. El cuidado al cuerpo, el respeto al cuerpo del niño. ¿no? Exacto. El respeto, El honor. el honor y el respeto Sí, a sí. qué es el niño. ¿no? Por Exacto. ejemplo, golpear a un niño transmite un mensaje de que su cuerpo no es importante. Exacto. Después no le podemos pedir que respete su cuerpo y que no se meta cosas. ¿no? Entonces, el cuidado corporal, el cuidado en la alimentación, el cuidado con el medio ambiente que hay en el niño, tiene mucho que ver. Sí. Ahora, el apego no es exactamente lo mismo, no es lo mismo que o usar el apego para prevenir que el vínculo. No tiene que ver con la calidad afectiva, sino con el vínculo seguro que tenga o no el niño. Perdón, con el apego seguro que tenga el niño. Las alteraciones en el apego, y el apego tiene que ver con la forma en que el niño se autorregula, con la forma en que el niño se calma. Exactamente. Estrategias que tienen que ver para que la mamá calme al niño de una manera positiva, entonces eso sí nos puede ahorita prometer algo de prevención. Exactamente. Mucho tiempo se hizo información, ¿no? Se informaba en los alumnos de secundaria, en los alumnos de prepa, qué hacen las drogas. Eso no ayudó tanto. La prevención que más, ahorita por lo menos la que a mí me hace sentido, es la que tiene que ver con cómo el niño autorregula sus emociones. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que hay una falla en todos los pacientes adictos en la autorregulación emocional. Bueno, en los pacientes adictos y en otros muchos pacientes podemos tener problemas con la autorregulación emocional. Tiene que ver con la tolerancia a la espera, con la tolerancia a la frustración, con que estamos viviendo una vida en que todo tiene que ser muy rápido, en que queremos todo, ¿no? O sea, en donde no hay, de alguna manera, como dijiste, ese respeto ni hacia afuera, sí, ni hacia adentro. Y de alguna manera la adicción es como una anestesia. Y abajo de esto hay mucho dolor. Mucho dolor. Mucho dolor, hay mucho dolor mental, hay mucho dolor psíquico, hay una incapacidad de calmarse. Exacto. Y eso es muy angustiante. Exacto. Y la verdad es que las drogas sí dan una ilusión de calma. Esto es una palabra clave. Ilusión. Una ilusión de calma. Porque no calman. Temporalmente, sí, cuando están bajo el efecto de la sustancia, sí hay una calma. Claro, sí, pero es una ilusión porque al final esa calma no se internaliza, no es una herramienta, no es una capacidad de calmarte que tienes. Sí. Necesitamos estrategias para que nos calmemos. Exacto. ¿No? Para calmar a nuestros hijos, para calmar a nuestros jóvenes, sí, y para calmarnos a nosotros. Que para mí es muy importante las mamás que tienen niños chiquitos o la gente que está en contacto con niños chiquitos que está escuchando este programa, que vean la importancia de lo que es el vínculo, sí, la relación, la resolución de problemas, la validación de las emociones, todo esto que se da de manera tan sutil parecería, y tan de manera no verbal también, ¿no? De alguna manera no es lo que haces como mamá, sino es lo que eres como persona, y por eso estoy a favor del trabajo personal. Claro. ¿No? Porque creo que tiene que empezar con uno. Pero para no acabar en esto, que ahorita regresamos a las adicciones para no irnos a otro lado, ¿no? Pero este es solamente un síntoma de lo que está pasando con estas generaciones. Y hay un tema también, Francis, que no puedo hablar de adicciones sin hablar de esto porque hoy se sabe que también está muy pegado, que es el trauma infantil. O sea, si tú dices, ¿cuál podríamos pensar hoy en el origen de las adicciones? Podríamos pensar, yo me atrevería a pensar, en los traumas durante la infancia. Claro. Las alteraciones en el apego o las fallas en el apego seguro podrían pensarse también como algo traumático. Hoy por hoy en las clínicas de Estados Unidos, en las mejores clínicas de Estados Unidos que tratan personas con problemas de adicción,
utilizan el modelo del trauma, ¿sí? Porque les parece que el trauma es una experiencia que inyecta, por decirlo de alguna manera, es como una inyección de un autoconcepto muy negativo de sí mismos. Sí, claro, tiene que ver con la autoestima, con la autoimagen, con sentirse no merecedores, con ir a buscar esto que tendrían que haber obtenido en casa en otros lados, Sí. en donde de alguna manera, pues sí, una droga, el alcohol siempre está. Sí. Nunca te va a decir que no, nunca te va a rechazar y generalmente pues son personas que han vivido de alguna manera mucho maltrato. Y volvemos al tema de la primera infancia, ¿no? Durante muchos años los psicólogos se quisieron salir un poquito de ahí, pero, no. pero volvemos a eso, Sí, ¿no? sí, Hoy volvemos a ver que infancia, ahí es donde hay que invertir. Y sí, no es para preocupar, sino es nada más para hacer conciencia de en dónde hay que estar. Porque una vez que esa primera infancia está cubierta, lo que pase después ya van a ser sus propias herramientas de esos niños que van a ser adultos, los que van a poder enfrentarse con este mundo. Pero cuando no hay esas herramientas, ya es muy difícil después. Es muy difícil. Yo a veces les digo, es como si me dices, ya me comí unos chilaquiles. ¿Qué hago para no engordar? Sí. Ya te los comiste, ¿no? O sea, ya están adentro. Sí. Claro, podemos hacer cosas, pero los chilaquiles están adentro. Sí. Los padres podemos hacer mucho por los hijos, pero más podemos hacer cuando están niños, cuando están chiquitos. Sí. De repente empiezan a crecer y ya no tenemos mucha capacidad de hacer muchas cosas. De las manos. Pero a ver, regresemos a las adicciones, Tofi, que es tu fuerte. Sí. A ver, ¿qué más nos puedes platicar sobre las adicciones? Pues tocaste un tema que es importante sobre adicciones, que es el dolor que hay detrás, ¿no? Sería una mentira pensar que el problema es el consumo solamente. El problema no es el consumo. Bueno, sí es el consumo, ¿no? Pero realmente el problema es todo lo que hay debajo del consumo. ¿Por qué llega una persona a la conclusión psíquica o a la conclusión emocional de que consumir es lo mejor que puede hacer en la vida? Ya me contestaste mi pregunta que te dije, ¿por qué hay un grupo de chavos que van a los mismos lugares y consumen lo mismo y unos acaban siendo adictos y otros no? Por el dolor que hay abajo. Por el dolor que hay abajo, claro. Es ahí. Hay dolor emocional, hay dolor, dolor emocional. Pero no sabemos, porque es multifactorial. Claro o sea, hay estudios de genética que se defienden y que tratan de decir que es algo genético. Pero estudios también, muy fuertes en genética. También, claro que también, si venimos de generaciones donde hay bisabuelos, abuelos y papás alcohólicos, bueno, yo creo que tener un poco más de respeto con las sustancias. Si venimos de familia alcohólica, bueno, pues ya la piensas más para ver qué tanto le entras al alcohol, ¿no? Claro. Y mira, también es algo en donde el alcohol, yo no sé si te has fijado, en cualquier celebración está el alcohol. Claro. Entonces, de alguna manera es algo muy social. Muy. Y hoy en día las drogas cada vez están tomando más lugar también. Falta poco para que las legalicen. Sí, es algo muy social. Hay mucha presión por tomar, pero también hay mucha presión por no perder el control. Porque la presión social te dice, toma, pero no vomites aquí, ¿eh? O sea, no pierdas el control, tienes que aguantar muchísimo. Pero no es agradable el borracho que está tirado en el sillón, que está vomitado, que está a veces orinado. O sea, sí hay mucha presión, pero no es aceptado toda la parte del alcoholismo, ¿no? Claro. Incluso la gente que entra a recuperación muchas veces, la queja que tiene es, la gente no me cree que tengo un problema, ¿no? Salgo de recuperación, no quiero tomar y mis amigos lo primero que me dicen es, ay, si tú no eres alcohólico, ay, ya te lavaron el cerebro, ay, ¿cómo crees? ¿No? O sea, hay mucha presión de tomar. Entonces habría ahí que hacer como una red de apoyo, ¿no? En donde también estuvieran integrados. 100%, la familia tiene que estar integrada en el tratamiento. Y saber todo lo que está pasando, todo lo que hay alrededor, ¿no? De alguna manera para que el apoyo sea también, así como el tratamiento fue multidisciplinario, no se acaba cuando salen de la clínica, sino esto es toda una vida en la que tienen que tener esa red de apoyo. Que imagino, bueno, los programas, pues yo no soy una experta, pero me imagino que se trata así. Sí, de hecho, ahorita que hablabas, estaba yo recordando que cuando yo trabajaba en una clínica, había una empresa que mandaba muchos empleados ahí. Y la empresa tomaba un lugar importante en el tratamiento.
Incluso iba a los encuentros familiares, iba a las terapias familiares y la empresa permitía, por ejemplo, que los pacientes vayan al tratamiento continuo, que vayan a sus terapias, les daba como prestación pagarles el tratamiento a veces también, y el índice de recuperación de esos pacientes era altísimo. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque tenían una red de apoyo. Claro. Ahora, ¿qué está pasando que cada vez el alcoholismo está en aumento a pesar de la información que tenemos de lo que causa? Híjole, justamente como sociedad tenemos mucho que pensar, ¿no? Tenemos mucho que cuestionarnos qué está pasando, por qué nuestros jóvenes encuentran tanto placer en el alcohol versus otros placeres que podría haber, muy creativos, deportivos, ¿no? Claro, es lo que te decía, las campañas de prevención no han resultado como hubiéramos querido, la información no es suficiente. A mí me tocó, bueno, en mi época venían, por ejemplo, a darnos pláticas de gente a lo mejor que había tenido un accidente por haber tomado con efectos del alcohol, y que había perdido a lo mejor todas sus capacidades, estaba en silla de ruedas, y sí era muy impactante en el momento, pero a los 2-3 días pues ya se te había olvidado y ya seguías con tu vida diaria. Ese tipo de prevención funciona para un tipo de población, para los que están sufriendo por consumir. Para los que ya se sienten conscientes, escuchan a un adicto en recuperación hablar y les da esperanza. Ese tipo de prevención sí funciona para eso, pero no para una escuela. Porque muchas veces, incluso como adolescente, puede ser, y se ha visto que estos testimonios son una figura muy idealizada, ¿no? Viene como, wow, llegó aquí a la escuela Superman, que sufrió muchísimo y se salvó. No, entonces, se salvó, lo ves en silla de ruedas y no, o sea, y se salvó, sobrevivió, pero la calidad de vida que lleva, ¿no? Claro. O sea, como ver el tema de las consecuencias, porque yo creo que sobre todo en la adolescencia hay mucha omnipotencia. Mucha omnipotencia. Y entonces de alguna manera ellos sienten que a ellos nunca les va a pasar, que aunque ellos... hoy está el Uber, están choferes, han tomado otro tipo de... Está el alcoholímetro que de alguna manera ha estado, ha funcionado, ¿no? Pero como que a ellos nunca les va a pasar que tengan un accidente por tomar o que vayan a acabar en ningún tipo de clínica y ellos van a poder seguir tomando eternamente sin ninguna consecuencia. Así es. Y entonces ahí está la consecuencia de alguna manera y la están viendo. Pero ¿qué pasa? Que salen de la plática, también no hay una continuidad, ¿no? Como que no puede ser algo aislado. Y es que tocaste un tema muy interesante, que es los adolescentes y las adicciones, que es muy diferente. Y que es tu fuerte. Y que también me gusta mucho, ¿no? Sí. Que es muy diferente un adolescente adicto, un adolescente que está probando con sustancias, o un adolescente que tiene problemas de adicción, y un adulto que tiene problemas de adicción. Es distinto el tratamiento, es distinto la motivación por la cual lo hace, también es diferente y hay que tomarlo en cuenta. Dame un ejemplo de cuál es la diferencia de un adulto que toma, adicto, y de un adolescente que toma. Un adolescente está en un proceso de construir su identidad y de separarse de los padres, de sentir autonomía. Y en este proceso las sustancias se la pueden otorgar. Okay. Otra vez la ilusión, ¿no? Sí. En este proceso, claro, decir, este es mi cuerpo, yo hago lo que quiera, aquí encuentro placer. Y incluso la rebeldía, hago lo opuesto a lo que esperan de mí. A lo que mis papás quieren. Los adolescentes tienen una necesidad muy importante de generar una experiencia en los padres. Eso les ayuda, que es la experiencia de no ser comprendidos. Okay. Cuando ellos se sienten no comprendidos, hay algo en ellos que forja su identidad. Se reafirman. Sí. Entonces los papás pues, nos podemos volver locos, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿qué pasa? Pues es que si tú dices blanco, el adolescente puede decir negro porque necesita desquiciarte. Y si alguien sabe cómo desquiciarnos, son ellos. Son nuestros hijos, porque saben perfectamente cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? Y en 2 minutos te desquician y eso les da mucho placer. Les da un placer y les da una sensación de ser autónomos. De hecho, te comento, Francis, yo tengo una página de internet que se llama conéctatecontushijos.com, donde ofrezco 2 cursos virtuales. Son 2 cursos en línea. Y la gente la gente que se inscribe puede ver los videos en el momento que quiera. Son videos míos dando... tengo 2 cursos, uno de qué son las adicciones y uno del proceso adolescente, que se llama Hijos Adolescentes, donde explico todo el proceso adolescente. Ajá. Y es muy interesante. Bueno, lo disfruté mucho haciéndolo. No, yo estoy disfrutando escuchándolo porque de alguna manera hace todo el sentido, porque claro, si a través de hacer lo opuesto ellos se van a reafirmar y sabemos que es un proceso natural, que es lo que toca,
pues te da paz. Claro. De alguna Claro. manera, pues es lo esperado. Claro. Entonces, pues sí, pues para allá van y hay que Sí. permitirles, siempre y cuando yo creo que no atenten contra ellos. Claro, no, hay Porque, límites. o sea, y hay que ponerles límites. Sí, y también es lo esperado. Necesitan esos límites, porque así como están esperando hacer lo opuesto, están esperando que estés ahí para ponerles el límite. Y tenemos que ponerles Sí, límites, sí, porque sí. si no los ponemos, se desorganizan. Y Exacto. ahí pueden caer también en adicciones importantes, ¿no? Si bien el consumo puede ser algo esporádico en un adolescente, ahí el riesgo es que se pueda convertir en una persona adicta. Ok, Y ahí generar la adicción. ok. Y ahora ¿y el adulto adicto? No necesariamente está buscando el adulto reafirmarse ni algo que tenga que ver con su proceso de diferenciación, aunque como adultos podemos estar en un proceso adolescente también. Sí, en alguna crisis, alguna pérdida, algún duelo, lo que sea ahí. Ahí Sirve es donde como puede de entrar, refugio. ¿no? Como en algo que tiene que ver con, pues sí, como dices tú, con duelos o con formas de responder ante el estrés, ante la angustia. Ahora, es más difícil caer en una adicción en una edad adulta que en una edad adolescente por la vulnerabilidad emocional. No solo por la vulnerabilidad emocional, sino por la sensibilidad que tiene el cerebro. Sí, él no se acabó de desarrollar No se acaba en de la desarrollar. adolescencia. Entonces se puede convertir en un cerebro adicto, por decirlo de alguna manera, más rápido. Sí, es por eso que hay que tener mucho más cuidado cuando tenemos niños o adolescentes en casa. Sí. Y Entre antes consumen alcohol o antes consumen marihuana, se sabe que son más a la propensos. adicción. Sí, fíjate que a hay hacerse algo que hacen adictos. muchos papás que es, bueno, que lo pruebe conmigo, yo le voy a enseñar para que tenga más aguante. Y eso me parece fatal porque creo que estamos, y los que lo hacen, en una idea muy equivocada, porque tú ofrecerle alcohol a tu hijo o droga a tu hijo en una edad temprana lo hace más propenso a caer en una adicción. Claro, por supuesto. Entonces, hay muchas creencias que tenemos que hacían antes, que hoy en día se sabe que son mucho más dañinas. Así es. Entonces, bueno, dime, Tofi, ¿dónde estás dando, aparte de tus 2 páginas? Conéctate con tus hijos.com. Esa es la de adicciones y la de Sí, adolescencia. ahí mismo, en esa misma página, vienen los dos A ver, cursos. conéctate con tus hijos.com. Ahí están las dos, adolescencia y adicciones. Sí. ¿Y qué otra cosa nos puedes ofrecer o dónde te podemos encontrar? Bueno, voy a ir sacando más cursos en esa página de conéctatecontushijos.com. Mi plan es ir sacando cada vez más cursos. Tengo algunos planes, pero todavía no están concretos de qué cursos vamos a seguir sacando ahí. Bueno, pues para que regreses. Claro, con y mucho gusto. podemos tocar el tema de adolescentes, que es también muy necesario y muy interesante. Sí. Muchas gracias por Y de estar apego aquí. también. No, bueno, de apego, bueno, me encanta. Y muchas gracias, Tofi. ¿Hay No, algo hombre. más con lo que quieras cerrar? No, muchas gracias por la invitación. A ti. Que estés Gracias bien. a todos y compartan.